Televisión confirma su salida del aire en Venezuela por decisión de Conatel. De esta manera, la cadena privada de medios colombiana se suma a otras que están fuera de las pantallas como CNN en español. En esta oportunidad lo invito a que use la etiqueta #RecExpresión, hashtag o numeral RecExpresión, porque sobre la salida del aire de Caracol Televisión en Venezuela, la pregunta es: ¿qué papel debe asumir la prensa en la crisis en Venezuela? ¿Qué papel debe asumir la prensa en la crisis en Venezuela? Esperamos sus respuestas y comentarios. Comenzamos en Venezuela con la Asamblea Nacional, que hoy se reúne para discutir las denuncias hechas por la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz. Eso fue este miércoles en el marco de la cumbre de fiscales del Mercosur. Habló de la responsabilidad en hechos de corrupción vinculados a Odebrecht, en donde estarían implicados funcionarios del gobierno, comenzando por Nicolás Maduro, el presidente, y ella aseguró que presentará pruebas. Sobre este tema y al saberse mencionado por Luisa Ortega, el constituyente Diosdado Cabello reaccionó así al respecto. Escuchemos. Y entonces la señora ya llega y dice que no sé quién me depositó a mí en una cuenta $100 millones. Te los regalo, mamá. Que además no cuadran esas cuentas, ¿no? Porque según yo escuché, el presidente de Odebrecht dijo que eran, el jefe de Odebrecht, que en Venezuela se habían entregado sobornos por 15 millones, bueno, por $98 millones. Pero ella dice que a mí solo me dieron 100. ¿Y dónde están los 15 que le dieron a Capriles, que ellos mismos dijeron allá en Brasil? O sea, vamos restando, ¿no? ¿De dónde está saliendo tanta plata? Porque no, porque son mentirosos, son falsos. Yo lo he dicho 1 y 1 millón de veces, Luisa Marbella. Lo que tengan en el mundo, investiguenme. Bueno, yo tú no puedes investigar a nadie porque ya tú no eres fiscal. Pero cuesta mucho entender esto, ¿no? Lo dijo Tarek hoy, Tarek William. ¿Por qué en 10 años no hizo nada? ¿Por qué en 10 años no hizo nada? No investigó a nadie. ¿Por qué ella dice que tiene 36.000 casos de corrupción? ¿Y dónde están los presos? Una red de corrupción terrible en la fiscalía, terrible, de extorsión, de chantaje. Y entonces la señora ya llega y dice que no sé quién me depositó a mí en una cuenta $100 millones. Te los regalo, mamá. La fiscal Luisa Ortega se encuentra bajo protección del gobierno colombiano. Si pide asilo, se lo otorgaremos. Juan Manuel Santos, te la regalamos. Llévatela para allá. Te vas a llevar una joya, pero extraordinaria. Es más, nombra a la fiscal allá. Seguimos en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro de nuevo silencio en medio de comunicación. Este miércoles fue retirada la señal del canal colombiano Caracol Televisión por órdenes de Conatel. La estación reaccionó en su sitio en internet y dijo que lamentaba la decisión y que continuaría desempeñando sus funciones de manera veraz y objetiva. El gobernador del estado de Miranda, el opositor Enrique Capriles, condenó la censura a través de Twitter. CNN también fue sacada de la programación a principios de año por órdenes gubernamentales. Acompáñeme a Caracas, ahí está Osmari Hernández. Osmari, ¿cómo estás? Te saludo, siempre bienvenida a Realidades en Contexto. Hoy se reúne la Asamblea Nacional de mayoría opositora. En la agenda las denuncias de Luisa Ortega. ¿Qué se espera? Te saludo, Osmari. Patricia, muy buenas tardes. Como siempre, es un gusto saludarte a esta hora. Está en desarrollo una sesión de la Asamblea Nacional Venezolana, en el cual el único punto en el orden del día es debatir sobre las denuncias que realizó desde Brasil la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, destituida por la Asamblea Nacional Constituyente. Y recordemos que en su lugar fue designada Tarek William Saab, quien hasta ese momento ejerció como defensor del pueblo. Se espera pues que se designe una comisión especial para que investigue lo que fueron estas denuncias elevadas por Luisa Ortega Díaz y para luego ofrecer un balance
al país. Patricia, también importante destacar lo que ha sido en Venezuela la reacción en torno a lo que fue la orden de retirar de la parrilla de programación de las emisoras de televisión por suscripción a Caracol Televisión en la medianoche de este miércoles. De momento, Patricia, hemos intentado tener una versión oficial por parte del Ministerio de Comunicación e Información. No hemos obtenido respuesta tampoco por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Caracol Televisión emitió un comunicado en el cual lamentaba la decisión que atribuía en ese comunicado a CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, de ordenar el retiro de la parrilla de Caracol Televisión. De igual manera, su corresponsal en Venezuela, Beatriz Adrián, se expresaba a través de su cuenta en Twitter lamentando la decisión y además recordando que es la tercera vez, Patricia, que le toca pasar por una situación similar, pues trabajaba en el circuito CNV de radio, que también cesó sus operaciones, al igual que le tocó vivir la venta del canal de noticias Globovisión. Patricia, aparte de la información de la situación que se genera actualmente desde Venezuela. Muchísimas gracias a Osmari Hernández. Reconectamos contigo de ser necesario hasta una próxima oportunidad. Que tengas una buena tarde. Y para poner en contexto este tema, nos acompaña desde nuestros estudios aquí en Miami, Carlos Alberto Montaner. Él es escritor y colaborador de esta casa, de CNN en español. Sus columnas son publicadas en decenas de periódicos en Estados Unidos, América Latina y España. Él también es presidente del Instituto Interamericano por la Democracia, un centro de estudios y análisis que promueve precisamente la democracia occidental. Carlos Alberto, como siempre, un placer tenerte en el programa. Gracias. Gracias, Patricia. ¿Y tu primera reacción sobre la decisión de sacar del aire a Caracol es una medida política por los enfrentamientos con la Casa de Nariño o por los informes de la televisora privada, o cuál es tu primera lectura? Yo creo que es las dos cosas, Patricia. Por supuesto que hay un enfrentamiento con Colombia y es lógico que ellos piensen que tomando represalias contra una empresa colombiana, pues hay una forma de contrariar al presidente Santos. Pero también hay el propósito de construir una jaula totalitaria que ya se vio con el cierre de la señal de CNN en español en abril. Se había visto con NTN 24 en el 2014, es decir, poco a poco van forjando esa campana neumática en la que quieren meter a los venezolanos para que no escuchen otra cosa que la versión oficial de los hechos. Han ido comprando los medios de comunicación locales, han ido expulsando a los que no han podido comprar y ahora la toman con esas empresas extranjeras como Radio Caracol, Televisión Caracas, Radio Caracas Televisión o CNN en español, que yo creo que tenía una enorme, o tiene todavía por otros vericuetos, una enorme audiencia en Venezuela, Patricia. Así es, recordemos que nos podemos ver por YouTube en vivo y seguir también nuestras cuentas a través de Facebook y también de Twitter. Bueno, cambiando de tema, Carlos Alberto, ¿qué puede determinar o hacer en la práctica la Asamblea Nacional en torno a las denuncias hechas por la exfiscal Luisa Ortega en Brasil, tema que hoy será tratado precisamente por la Asamblea de mayoría opositora? Yo creo, Patricia, que la Asamblea Nacional, que no tiene ningún reconocimiento por parte del gobierno venezolano, del régimen venezolano, tiene sin embargo el reconocimiento internacional, de manera que si ellos ratifican el nombramiento de Luisa Ortega, si ellos desconocen porque son fraudulentas las decisiones del gobierno de Maduro, pues eso le da fuerza a lo que dice Luis Ortega. Luis Ortega tiene mucho peso en el exterior. Las denuncias que ella está haciendo, las hizo en Colombia, las está haciendo en Brasil y las continuará haciendo, tienen mucha credibilidad. El hecho de que no las haya hecho antes no quiere decir nada, no las hizo antes por diversas razones, pero que las hace ahora y con pruebas, eso realmente tiene una importancia extraordinaria, especialmente por algo que nosotros ya compartimos en este espacio contigo, Patricia, y es si se va a aplicar la Convención de Palermo,
las denuncias de la fiscal general tiene una importancia extraordinaria. Así es, Carlos Alberto, ayer tratamos este tema y tú evocabas precisamente esta convención. Muchísimas gracias siempre por estar con nosotros y poner en contexto inmediatamente los sucesos del día. Carlos Alberto Montaner, él es escritor y colaborador de esta casa de CNN en español. Hasta una próxima oportunidad, Carlos Alberto. Gracias, Patricia. Las cartas sobre la mesa. Luisa Ortega Díaz cumplió con lo prometido. Su objetivo, develar la corrupción dentro del gobierno venezolano. Esto como parte de su lucha para recuperar la democracia y el hilo constitucional en la nación suramericana. Su primer señalamiento, el número 2 del régimen, Diosdado Cabello. Porque en el caso de Odebrecht hemos detectado que a Diosdado Cabello le depositaron $100 millones en una empresa denominada, esa es una empresa española, denominada TSE Arietis. Pero el presidente no se quedó atrás. Las denuncias sobre un negocio que lo favorecía y que incluía las bolsas de alimentos conocidas como CLAP no estaban tan lejanas a los reportes de la prensa. Tenemos investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los CLAP, una empresa mexicana registrada en México. La empresa tiene nombre Gross Grand Limited. La empresa que se presume que es del presidente de la República, Nicolás Maduro. La fiscal general de Venezuela, destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, aseguró que entregará todos los documentos que tiene en su poder y colaborará con las investigaciones de los países de la región. En Venezuela es imposible que se investigue cualquier hecho de corrupción, de narcotráfico. En consecuencia, la comunidad internacional tiene que tomar estos casos, tiene que investigarlos. Y estoy a la disposición para entregar todos los elementos que puedan servir para demostrar la certeza de estos hechos que yo estoy afirmando. La titular del Ministerio Público venezolano habló de la persecución en su contra por parte del oficialismo, justamente cuando el gobierno revelaba después de una semana las imágenes del allanamiento a la vivienda de la funcionaria. He sido víctima de persecución, de allanamiento. Mi hogar fue asaltado. Se llevaron todos los bienes de mi hogar, no solamente que lo allanaron, sino cual delincuentes, hasta las pertenencias más sencillas se las llevaron de mi casa. Ortega Díaz participa en Brasil en la reunión de fiscales y procuradores de Mercosur, en la que sus homólogos le expresaron su apoyo. Posterior a la reunión con los delegados del Mercosur, la fiscal sostuvo un encuentro con el canciller brasileño Aloysio Nunes, quien le manifestó la voluntad del gobierno de Michel Temer de ofrecerle asilo político si lo desea. No sondeó ni sería necesario porque ella sabe que Brasil le ofrece asilo por tener uno de los estatutos de los refugiados más modernos del mundo. Ella sabe que en caso de que lo necesite por ser un caso notorio de persecución política, le sería concedido inmediatamente. El canciller también dijo a la prensa que Ortega tiene entre sus planes denunciar al gobierno venezolano por violaciones a derechos humanos ante organismos internacionales. La fiscal viajaría a Estados Unidos para presentar sus quejas frente a la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas. También contempla una gira por Europa, con parada obligada en Holanda para acudir a la Corte Penal Internacional. En Brasil. O sea, vamos restando, ¿no? ¿De dónde está saliendo tanta plata? Porque son mentirosos, son falsos. Yo lo he dicho 1 y 1 millón de veces, Luisa Marbella. Lo que tengan en el mundo, investiguenme. Bueno, tú no puedes investigar a nadie porque ya tú no eres fiscal. Pero cuesta mucho entender esto, ¿no? Lo dijo Tarek William. ¿Por qué en 10 años no hizo nada? ¿Por qué en 10 años no hizo nada? No investigó a nadie. Nacional que hoy se reúne para discutir las denuncias hechas por la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz. Eso fue este miércoles en el marco de la cumbre de fiscales del Mercosur. Habló de la responsabilidad en hechos de corrupción vinculados a Odebrecht, en donde estarían implicados funcionarios del gobierno, comenzando por Nicolás Maduro, el presidente, y ella aseguró que presentará pruebas.
Sobre este tema y al saberse mencionado por Luis Ortega, el constituyente Diosdado Cabello reaccionó así al respecto. Caracol Televisión en Venezuela, la pregunta es, ¿qué papel debe asumir la prensa en la crisis en Venezuela? ¿Qué papel debe asumir la prensa en la crisis en Venezuela? Esperamos sus respuestas y comentarios. Comenzamos en Venezuela con la Asamblea Nacional. Escuchemos. Y entonces la señora ya llega y dice que no sé quién me depositó a mí en una cuenta $100 millones. Te los regalo, mamá. Que además no cuadran esas cuentas, ¿no? Porque según yo escuché, el presidente de Odebrecht dijo que eran, el jefe de Odebrecht, que en Venezuela se habían entregado sobornos por 15 millones, perdón, por 98 millones de dólares. Pero ella dice que a mí solo me dieron 100. ¿Y dónde están los 15 que le dieron a Capriles, que ellos mismos dijeron allí? Caracol Televisión confirma su salida del aire en Venezuela por decisión de Conatel. De esta manera, la cadena privada de medios colombiana se suma a otras que están fuera de las pantallas como CNN en español. En esta oportunidad lo invito a que use la etiqueta #RecExpresión, hashtag o numeral RecExpresión, porque sobre la salida del aire de Caracol